Semejanza de triángulos. Figuras semejantes. Figuras geométricas con la misma forma sin importar el tamaño. Reducción de la figura. Los lados de la figura original dividida en todos los lados por un mismo número. Aumento de la figura. Los lados de la figura original multiplicada en todos sus lados por un mismo número. Pasamos a lo siguiente. Tenemos el ejercicio 1, reducir a la mitad la siguiente figura. Entonces esta figura podemos observar que está conformado por un cuadrado que tiene las características de longitud 4, 4, 4, 4. Y eso significa que este cuadrado en su proceso de reducción a la mitad se divide entre 2, 4 entre 2, 2 y así cada uno de ellos, quedando entonces un cuadrado de lado 2 por 2, lo cual podemos observar a través de esta forma y con sus longitudes a la mitad de 2. Luego la otra figura simple que vemos es un triángulo con la característica que la longitud de la base es de 8, dado que aquí hay 2 más los 4 de la longitud de aquí hacen 6, más los 2 de aquí son 8, por eso la longitud es 8. Y si vemos la altura, tenemos que la altura es 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, en el proceso de reducir a la mitad, la altura se reduce 4 entre 2, 2, y la base, que es 8, 8 entre 2, 4. Entonces, tenemos en la reducción un triángulo de base 4 y de altura 2, donde simplemente dividimos 4 entre 2, nos da este 2, 8, que es la longitud de la base, entre 2 es 4. De esa manera, entonces, podemos extraer este triángulo, traerlo acá, y este cuadrado, y así entonces tenemos la figura semejante. Luego pasamos a lo siguiente. Tenemos dos triángulos, las condiciones de dos triángulos, en donde tenemos el triángulo ABC y el triángulo DEF. Entonces vemos la longitud BC, que es 3 y que corresponde a EF, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 y 6. La longitud aquí de 3 y acá 6. Luego vemos la altura de acá tiene 1, 2. Y la altura de acá es 1, 2, 3, 4. De altura 2, altura 4. Y entonces podemos ver que podemos generar una relación de 2 a 4, 3 a 6, de manera que hay cierta lógica que al multiplicar por 2 este 2 de acá, la altura nos da la altura de 4, y al multiplicar por 3, por 2 la base, que es 3, 2 por 3, 6, entonces ahí se deja reflejar la semejanza de triángulo. Otra observación interesante es que si tomamos este patrón de este triángulo pequeño y lo comparamos en el triángulo mayor, y la idea es colocar este vértice B en el vértice E, observamos el mismo ángulo del triángulo en este. El ángulo B es el mismo ángulo E. Y si luego esto lo trasladamos al triángulo y lo ponemos en verde para que sea notable, a este lado, coincidiendo el vértice C con el vértice F, vemos el mismo ángulo. Y luego si trasladamos el triángulo de tal manera que el vértice A coincida con el vértice D, entonces tenemos el mismo ángulo del triángulo pequeño con el triángulo mayor. Esa es una de las situaciones muy interesantes. Y teniendo este triángulo aquí y este mismo triángulo lo colocamos acá abajo, vemos que entonces la longitud de aquí es 2 veces esta longitud de acá. Y luego si trasladamos este triángulo acá, aquí, menos acá,
entonces vemos que la longitud de aquí es 2 veces toda esta longitud, es decir, la longitud de aquí es 2 veces acá en el triángulo grande. Y luego esto lo trasladamos acá abajo, entonces vemos que la longitud de aquí es 2 veces. Hay una razón de 1 a 2. Luego entonces quitamos los elementos para visualizar de manera más clara y establecer la razón de correspondencia de lados. Entonces, en ese proceso colocamos como una razón de estos lados el lado AB en correspondencia con el lado BE, que lo escribimos de esta forma. AB, que corresponde a esta longitud. Si iniciamos en este vértice, en el triángulo mayor debemos iniciar en este vértice. Y luego decir la longitud de E, que colocamos en el denominador. Igual. Y vamos a entonces a trabajar sobre BC, esta longitud de aquí del triángulo menor, BC, sobre la longitud del triángulo mayor. Como iniciamos en B, aquí debe iniciarse en E. EF, que quedaría en el denominador. Y luego, igual, hemos tratado ya este lado comparando con este. Hemos comparado BC con EF, ahora nos toca comparar AC con DF. O puede ser también CA con FD. Entonces, como hemos colocado C, que corresponde a este, CA, como iniciamos en este vértice, en el triángulo mayor debemos de iniciar en este vértice, en el vértice F, FD. El sentido de la razón de correspondencia de lados significa que al hacer esas comparaciones de esos lados correspondientes debe dar la misma cantidad. Y eso es 1 a 2. ¿Por qué? Bien, vemos aquí que la longitud es 3, como lo habíamos visto anteriormente, 3. Y aquí la longitud es 1, 2, 3, 4, 5, 6. La razón es un triángulo menor, que este lado aquí nos representa el triángulo menor y esto de abajo el triángulo mayor. Es esta longitud 3 a 6 y al simplificar nos queda un medio, dado que 3 tiene tercera y 6 tiene tercera. 3 entre 3, 1 y 6 entre 3, 2. De manera que la razón es un medio y eso debe coincidir en cada uno de los lados en ese proceso de comparación. Y recordando que este triángulo nos representa esto, que este ángulo es el mismo que acá, como lo habíamos visto anteriormente. Lo mismo, este ángulo de aquí es el mismo que acá y este 2 veces cabe la longitud de este triángulo en esto del lado AB, es 2 veces, 2 veces AB es el lado ED. Y en ese mismo sentido, el lado EF es 2 veces el lado BC. Y en esa misma circunstancia, el lado FD es 2 veces el lado CA, considerando que estos triángulos son el mismo tipo de característica. Y luego entonces decimos, dos figuras son semejantes. 1. Las tres razones de los lados correspondientes son iguales, es decir, debe dar una misma cantidad como es en este caso. Pasamos a lo siguiente. 2. Los ángulos correspondientes son respectivamente congruentes. Observación. La razón entre la longitud de los lados correspondientes se denomina razón de semejanza. Pasando a lo siguiente, a la siguiente página, tenemos un ejercicio 2. Dado que el triángulo ABC, este triángulo ABC,
y el triángulo DEF son semejantes. Es decir, el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF. Esta expresión de simbolización es sustituyendo todo este texto. Es decir, dado que el triángulo ABC y el triángulo DEF son semejantes, todo esto es sustituido simplemente con esta simbolización. Ese es el significado. Y cuando establecemos esta semejanza, quiere decir que el vértice A corresponde con el vértice D, que el vértice B corresponde con el vértice E, el vértice C con el vértice F. Si por ejemplo hablamos del lado AB, tenemos que hablar del lado DE, esa correspondencia. Si hablamos del lado BC, corresponde al lado EF. Y si hablamos del lado AC, en correspondencia con el lado DF. En otras palabras, viéndolo aquí físicamente, si hablamos de este lado AB, su correspondiente es DE. Si hablamos del lado BC, como iniciamos con el vértice B, entonces iniciamos con el vértice E y sería el lado EF. Si hablamos del lado CA, como iniciamos con el vértice C, entonces en el triángulo pequeño el vértice de referencia inicial es F y diríamos del lado FD. Eso para tener una visión general de lo que significa esto. Esto es más que todo una descripción del significado de lo que tenemos presente en el ejercicio. Todavía no hemos trabajado lo que nos corresponde, que es obtener la longitud del lado AB. Queremos obtener esta longitud del lado AB, ¿ya? Y que este lado AB está en correspondencia de semejanza este lado AB con el lado de E. Entonces, sobre esa idea debe construirse para obtener ese cálculo de la longitud de AB. Entonces, pasamos a lo siguiente. Tenemos el triángulo este, y que antes de iniciar vamos a establecer que este ángulo aquí, el ángulo que está justamente en el vértice E, es el mismo ángulo B. Es decir, esto. Y el ángulo de aquí es el mismo que el ángulo de acá del triángulo mayor. En otras palabras, el ángulo E es igual al ángulo B. Luego vamos a ver otro ángulo. El ángulo de aquí es el mismo ángulo de acá. Y asimismo vamos al tercer ángulo. El ángulo A es el mismo ángulo D. Eso como una información muy importante antes de iniciar el proceso de cálculo, identificar las características de lo que tenemos enfrente en el enunciado. Luego establecemos que esta longitud de aquí, como se había mencionado, es correspondiente a esta longitud de acá. Lógicamente, si iniciamos con A y decimos AB, entonces debemos iniciar con el vértice D y decir DE. Pero si en cambio nosotros mencionamos la longitud, pero iniciamos en el vértice B, entonces hablamos de la longitud BA. Pero si iniciamos en este vértice B, debemos de hablar en el triángulo pequeño a partir del vértice E y decir la longitud ED. Debe de haber un orden en la forma de la presentación de las ideas en la indicación de los puntos de vértice de los triángulos. Y si hablamos, por ejemplo, de este lado aquí, en correspondencia con el lado de acá, y lógicamente si decimos la longitud AC, como el vértice de inicio fue A, entonces debe ser el vértice de inicio en D y decir la longitud de DF. Pero si digamos que iniciamos con el vértice C y decimos la longitud CA, entonces como iniciamos con el vértice C, debemos de iniciar en este triángulo con el vértice F y decir la longitud FD. Y ahora entonces la longitud AB, en correspondencia, la longitud AB en correspondencia con la longitud de E. Entonces,
estos dos puntos indican una proporción de longitudes. Entonces esa proporción estamos hablando de la longitud AB en relación con la longitud de E. Y que eso es igual, y lógicamente usamos esto porque el valor desconocido a encontrar es X, ¿ya? Pero tenemos el valor en esta longitud de acá. Y luego la otra longitud a comparar es esta y esta porque son los que tenemos datos. 8 para el triángulo mayor y 6 para el triángulo menor. Entonces, decimos el lado AC en razón, los dos puntos indican la razón, con el lado de F porque como se inició en A, entonces aquí el vértice de referencia inicial debe ser D, por eso DF. Y luego en el proceso de sustitución, en vez de AB es la variable X, en razón con la longitud de E, que es los 3 centímetros, colocamos 3, igual a la longitud AC, donde la longitud AC es 8, colocamos 8 aquí, en razón, los dos puntos indican la razón, de 8, con la longitud menor de E, que es 6 centímetros, entonces 6 acá. Pero esto que tenemos aquí es lo mismo que escribir en otra forma de simbolización o notación, como si la X está en el numerador. Lo que está aquí después de los dos puntos que indican la razón, el 3 se va al denominador, el igual que lógicamente corresponde acá, el 8 que va al numerador y el 6 que va al denominador. De manera que entonces en esta expresión, en un proceso de despeje, hacemos una multiplicación cruzada y en el proceso de multiplicación cruzada, x por 6 nos queda 6x al lado de la izquierda, igual 3 por 8, dejamos planteado la multiplicación de 3 por 8, ¿ya? Y luego entonces hacemos el proceso de multiplicar lo que corresponde al lado de la derecha, que es 3 por 8, 24. Es decir, nos queda entonces 6x igual 24. Y luego el 6 que está multiplicando pasa a dividir, de manera que se puede escribir x igual. Y en el numerador 24 y el denominador 6. Entonces x es igual 24 entre 6, 4. Entonces hemos llegado al resultado del valor de x. Al llegar a ese resultado, entonces ya podemos concluir que se trata de obtener la longitud del lado AB. Lógicamente, como las longitudes que nos han dado ha sido en términos de la unidad de longitud de centímetros, esa es la conclusión que debemos de hacer. Y eso lo escribimos de la siguiente manera. La longitud del lado AB es de 4 centímetros. Y entonces así finaliza ese ejercicio. Pasamos al siguiente. El ejercicio 3. Encuentre la longitud del lado AB. Nos están pidiendo esta longitud de aquí. AB, que es del triángulo mayor, y lógicamente el triángulo menor. Si las longitudes de los lados correspondientes de los triángulos semejantes ABC y FED están a razón de 2,1. Razón 2,1 significa que la longitud de aquí es 2 veces esta longitud de aquí. La longitud de aquí es 2 veces esta longitud de aquí. La longitud de aquí es 2 veces la longitud de acá. Y eso se puede visualizar. Por ejemplo, como tenemos 4 aquí, al multiplicar 4 por 2 nos da 8 acá. Aquí tenemos esta longitud en ED de 3, al multiplicar por 2 nos da 6 aquí. Entonces, en esta variable aquí, x, que es desconocida, que es lo que tenemos que encontrar, pero como sabemos que tenemos esta longitud de aquí y nos da la razón 2,1, entonces es de multiplicar el 6 por 2 para obtener esta longitud de x. De manera que simplemente se escribe. Y bueno, y eso se puede hacer, lógicamente, cuando hay una semejanza donde lo principal es que este ángulo de aquí es el mismo ángulo de acá. Este ángulo de aquí es el mismo ángulo de aquí. Y este ángulo de aquí es el mismo de aquí. Entonces, la comparación de esta longitud con esta
la comparación de esta longitud con esta y la comparación de esta longitud con esta, que es la razón que se había hablado de 2 a 1, y que al multiplicar 4 por 2 nos da 8 aquí, 2 por 3, 6, y lógicamente para este x será 6 por 2. Entonces x igual 6 por 2 igual 12. Nuevamente, teniendo claro que este 2 es debido a esta razón, 2 a 1, dado que queremos encontrar la longitud de x y sabemos que está 2 a 1, es decir, el triángulo menor representa el 1 y el triángulo mayor 2. Y con eso entonces concretizamos lo que es el ejercicio 3. Pasamos a lo siguiente, que es ya la conclusión del ejercicio 3. Ya para finalizar, la longitud del lado AB es de 12 centímetros. Y ahora pasamos a la siguiente. Construir el triángulo de DEF semejante al triángulo ABC, cuya longitud de los lados correspondientes BC y EF están a razón 1, 2. Nos dan la longitud BC y con un triángulo EF. Entonces tenemos que plantear ese triángulo. Entonces escribimos con vértice E, dado que si hablamos del triángulo DEF y el triángulo ABC, D corresponde al vértice A, E corresponde al vértice B y F corresponde al vértice C. Entonces, como aquí tenemos el vértice B, que vamos a usar como referencia, y B está aquí intermedio en esta forma de notación del triángulo, entonces en el otro triángulo corresponde al vértice E, esa correspondencia. Entonces la idea es la siguiente. Vamos a trabajar sobre esta longitud BC, que lógicamente en el triángulo patrón es la misma longitud de acá. Como la razón es 1 a 2, donde 1 se refiere al triángulo ABC, que es el que tenemos aquí, y el triángulo de EF, el que vamos a construir aquí. El triángulo de EF debe ser, en el caso de la longitud F, 2 veces la longitud BC. Entonces esta longitud de acá lo trasladamos y ahí tenemos 2 veces la longitud BC, con lo cual aquí quedaría definido, si este es el vértice C, que es el que tenemos aquí, correspondería al vértice F, de manera que aquí sería el vértice F. Luego, vemos la longitud aquí de los vértices AB, que está en correspondencia con esto de acá, dado que es el mismo triángulo, y como la razón es 1 a 2, y el triángulo que estamos construyendo, esta longitud de aquí debemos trasladarlo acá, manteniendo las características de la angulación. Entonces se sigue lo siguiente: 2 veces la longitud, y ahí posicionamos el vértice D, que es en correspondencia con el vértice A. Tenemos el vértice acá, que es A en este triángulo, y en el otro corresponde al vértice D. Luego lo que queda es la longitud AC. Esa longitud AC es la que vamos a utilizar como patrón. Tenemos entonces esta y luego la siguiente, completando el otro triángulo, de manera que en vez del vértice C, en el otro triángulo va a ser vértice F, que es lo que vamos a escribir acá. Y así entonces se ha concretizado ese proceso de construcción del triángulo ABC en el triángulo DEF. Vamos a lo siguiente. Los criterios de semejanza de triángulo. 1. Las razones de las longitudes de los 3 lados correspondientes son iguales, y eso es LLL, se refiere lado, lado, lado. Cuando ocurre eso, significa que hay una razón de lados, ¿ya? El lado A es razón con el lado A', y que eso es igual a la razón
del lado B con la razón del lado B', que eso es igual a la razón del lado C con el lado C', en un proceso de comparación de los dos triángulos. ¿Qué significa? Que al hacer la operatoria, que lógicamente esto indica una división A entre A1, B entre B1, C entre C1, la característica es que se va a obtener un mismo valor numérico. Y entonces eso sustenta la correspondencia de lado, lado, lado. Pasamos al siguiente criterio. El segundo es, las razones de la longitud de dos pares de lado correspondientes son iguales y el ángulo comprendido es congruente. Esto es bajo la forma lado, ángulo, lado. Entonces estamos hablando del triángulo ABC y el triángulo A'B', C', donde hay una razón de la longitud C con C', hay una razón de la longitud A con A', y hay una igualdad de ángulos, o sea, ángulos congruentes, preliminarmente el ángulo B con este ángulo B'. De manera que eso entonces podemos escribir la razón AA' y que es igual a la razón C'. Entonces, al comprobar este postulado, lo que se va a buscar es que sea igual estas dos razones de lados. Y lo otro es que el ángulo B es congruente con el ángulo B'. Bien. El ángulo comprendido entre los dos lados. Luego pasamos a lo siguiente. Al 3. Dos ángulos correspondientes son congruentes. Entonces tenemos aquí la figura del triángulo ABC, A', B', C'. Entonces este es bajo la forma ángulo, ángulo. Ese es el criterio de la semejanza de triángulo. Entonces se habla de que el ángulo B es congruente con el ángulo B' y el ángulo C es congruente con el ángulo C'. En eso se basa el criterio para concluir de que es bajo este postulado, ángulo, ángulo, bajo ese criterio. Y luego entonces pasamos a lo siguiente, que es el ejercicio 5, y se trata, identifique el criterio de semejanza de triángulo. Tenemos aquí el triángulo, digamos, MNO y el triángulo PQRP. Entonces podemos hablar de lo siguiente, ver la razón de los lados MN con PQ. En esa razón lo que hacemos es dividir lo que corresponde a la longitud de MN, que es 4, entre la longitud que corresponde a PQ, que es 8. Entonces esa razón se expresa como 4 a la razón de 8, que en realidad es una división, la expresión, pero buscamos obtener el máximo común divisor. Por ejemplo, 4 es divisible por 2, 8 también es divisible por 2, 4 entre 2 nos da 2, 8 entre 2 nos da 4, y luego 2 es divisible entre 2, que eso da 1, y 4 entre 2 nos da 2, de manera que nos queda la razón 1 a 2. O dicho de otra forma, 4 entre 4 nos da 1 y 8 entre 4, 2. Entonces nos da la razón 1 a 2. La idea es de que como aquí, como nos dan las tres longitudes, el criterio a aplicar es lado, lado, lado. Entonces, al comparar M con N, la longitud de MN en razón con PQ y la razón NO con la razón QR y la razón MO con PR, debe dar una razón de 2 para indicar de que es bajo el criterio de lado, lado, lado. Entonces, luego lo siguiente, tomamos NO, la longitud de NO en razón con la longitud QR, y eso es igual a 3 a razón de 6, y es lo que escribimos, 3, 2.6
igual, ambos son divisibles por 3. 3 entre 3, 1. Y 6 entre 3, 2. Llegamos a la misma expresión. Y luego vamos con la comparación de la tercera longitud. Ya comparamos esta, es decir, esta con esta con esta. Ahora solo nos queda esta con esta. Y entonces hablamos de la razón MO, y como iniciamos en el vértice M, empezamos aquí con el vértice P, con la longitud PR. Por eso es que colocamos esto. Entonces, como aquí tenemos que es 6 y aquí 12, entonces la razón de 6 a 12. Y si lo miramos de manera sintética, este es divisible por 2, que eso nos da 3. Y este es divisible por 2, que eso nos da 12 entre 2, 6. Y luego los dos son divisibles entre 3. Como aquí nos queda 3, entonces 3 entre 3 es 1. Y aquí que nos queda 6, 6 entre 3, 2. Y llegamos a la razón 1, 2. O dicho de otra forma, 6 entre 6 nos da 1 aquí y 12 entre 6 nos da 2. Coinciden en la misma razón. 1 es a 2, 1 es a 2, 1 es a 2 en las tres longitudes. Y entonces ahí podemos concluir que el triángulo MNO, y lógicamente si iniciamos como este vértice de referencia, en este otro triángulo vamos a iniciar con este vértice de referencia, PQR. Entonces, triángulo MNO es semejante, este símbolo indica la semejanza con el triángulo PQR. ¿Y eso por qué? Por el criterio de lado, lado, lado. Aquí lo tenemos de la siguiente forma. Criterio lado, lado, lado de la semejanza de triángulo. Luego pasamos al siguiente. El ejercicio 6. Tenemos dos triángulos que la característica que tenemos es que tenemos una longitud de aquí como dato y acá también. La longitud de aquí como dato y aquí también. Y un ángulo comprendido entre estos dos lados y un ángulo comprendido entre estos dos lados. Entonces ahí pudiera ser que sea por el criterio lado, ángulo, lado. Decimos que pudiera ser porque se tiene que comprobar algunas cosas antes de declarar qué es el criterio, que es la conclusión. Entonces, primero tenemos claro que este ángulo que nos dan aquí del vértice B es el mismo ángulo aquí del vértice D, que es ángulo de 50. Pero vamos a iniciar con el lado, porque primero va lado y luego el ángulo y luego lado. El lado aquí es el lado AB en relación con el lado ED. Entonces escribimos una razón del lado AB con el lado BD, que son los dos puntos que indica esa razón. De manera que entonces escribimos luego 4 a razón de 8, es decir, 2 puntos 8, y eso es igual. Y aquí se puede dividir entre 2 y nos da 2, y aquí al dividir 8 entre 2 nos da 4, y luego nuevamente al dividir 2 entre 2 es 1, y el 4 que nos queda aquí, 4 entre 2, nos da 2. De manera que entonces tenemos la razón 1 es a 2. O dicho de otra forma, 4 entre 4 nos da 1 y 8 entre 4 nos da 2. Ya tenemos entonces el análisis de este lado con este otro lado. Ahora vamos a escribir, dado que aquí es evidente que este ángulo B es congruente con el ángulo D, dado que ambos son de 50 grados. Entonces escribimos el ángulo B es congruente con el ángulo D. La congruencia que se hace es bajo este símbolo, y que eso es igual a los 50 grados. Luego vamos con la otra longitud, la comparación de la longitud BC con la longitud DF. Entonces, es la razón de 2 y 4, es decir, 2 puntos y 4. Tanto esta
es divisible por 2 como en este. Entonces 2 entre 2 es 1 y 4 entre 2 es 1. Entonces vemos claro que esto coincide con este y tenemos el ángulo acá. Entonces podemos hablar del triángulo ABC es congruente con el triángulo EDF, teniendo claro el triángulo ABC. Como este es nuestro vértice de referencia, el siguiente será el vértice de referencia E con el triángulo E, D y F. Y que eso es a través del criterio lado, ángulo, lado. Solo que aquí tenemos que completar este indicando que es ángulo, y la indicación de ángulo es un círculo en la parte superior derecha, y ahí lo tenemos. Ahí está bien clara y bien precisa la simbolización de trabajo sobre este ejercicio 6. Luego pasamos al siguiente, al ejercicio 7, y observamos aquí dos triángulos, digamos triángulo ABC, triángulo DEF. Vemos que el vértice A y el vértice D estarían en correspondencia o no. Realmente no, porque el ángulo de aquí es distinto de acá. De manera que aquí la correspondencia sería con B y D. Porque aquí tenemos 45 grados y aquí 45 grados. Luego el otro vértice, que es A, que es 55 grados, la correspondencia para este vértice es el vértice, 65 grados con el vértice E. Entonces podemos escribir lo siguiente: el ángulo A es congruente con el ángulo E, y eso es igual 65 grados. Y luego el ángulo B es congruente, este ángulo B es congruente con el ángulo D, y eso es 45 grados. Entonces, con eso es suficiente para decir que el triángulo ABC, la referencia es el vértice A, pero como inicia en 65 grados, entonces aquí el ángulo de referencia es E, ¿ya? El punto con el cual vamos a iniciar a hablar del triángulo. Luego aquí, si hablamos del triángulo ABC, donde B es el vértice correspondiente al ángulo de 45, entonces aquí sería D el siguiente punto, dado que ahí es la indicación del ángulo de 45 grados, de manera que el otro triángulo sería el triángulo EDF, y es lo que se va a escribir aquí, la idea de semejanza con el triángulo EDF, y que eso es bajo el criterio ángulo-ángulo. Y con eso entonces concretizamos lo que es el trabajo de semejanza de triángulos.